Y seguimos con el tercer video de esta su primera unidad. Y nos vamos con la electrónica en el automóvil. Para empezar, ¿qué es la electrónica, no? La electrónica básicamente es una aplicación de una área más general que es la electricidad. En general, la electrónica basa todo su, toda su aplicación o todo su estudio en dispositivos que se denominan de estado sólido. Los estados sólidos se les dice así porque todas las piezas de las que están compuestos estos dispositivos son sólidos. Es decir, no tiene ninguna pieza mecánica, no tiene engranes, no tiene palancas, no tiene nada que se mueva. Son dispositivos que siempre están sólidos y lo único que se mueve dentro de ellos son los electrones. En general, los dispositivos de estado sólido tienen muchas funciones. Pueden amplificar corriente, pueden almacenar información, lo que son los bancos de memoria, pueden recibir y analizar información o realizar operaciones con esta información, que es todo lo que conlleva a cuidar y operar con datos, sumar, restar, multiplicar, dividir. Se pueden controlar aparatos eléctricos o mecánicos, o se pueden como dar las órdenes para que algo se mueva. Y también pueden resolver problemas y proporcionar respuestas. Pueden decirte que cuando hace calor, pues activa el aire acondicionado, ¿no? O a tal hora de la noche prende el boiler o cosas por el estilo. En general, los dispositivos electrónicos tienen la ventaja de que pueden realizar estas tareas con una velocidad pues endemoniada, ¿no? Si estamos hablando de un procesador, estamos hablando de que ahorita los procesadores de computadora me parece que son a 3 y algo gigahertz, ¿no? Eso quiere decir gigahertz, giga es por 10 a la 9, cada hertz es una operación o una oscilación de electricidad dentro del circuito, entonces, y el hertz es oscilación por segundo, ¿no? Entonces tendríamos que pueden hacer 2.8 por 10 a la 9, como 300 millones de operaciones por segundo, que es pues una maravilla y básicamente la razón de por qué la humanidad ha llegado tan lejos, ¿no? De hecho, estamos en la famosísima era de los semiconductores o de los dispositivos electrónicos. Ya ven que hubo edad de piedra o la edad de piedra, la edad de bronce y cosas por el estilo, debido a los materiales que más se utilizaban. Bueno, ahorita estamos en la era de los materiales electrónicos y semiconductores. Así de importantes son estas cosas. En general, la electrónica tiene muchas tareas dentro del automóvil, ¿no? A pesar de que antes eran realizadas por dispositivos mecánicos, pues ahora en la mayoría de los automóviles tenemos un montón de aplicaciones electrónicas. Los alternadores antes eran hechos de dispositivos mecánicos que usaban puntas de contacto y ahora los reemplazamos por reguladores eléctricos que no tienen partes móviles en absoluto. Esta fue como los primeros pasitos en la electrónica dentro de la industria automotriz, pero por ejemplo, antes los sistemas de encendido usaban contactos platinados que eran mecánicos y se abrían y cerraban por acción de las llaves o de una leva. Ahora la mayoría de los automóviles tiene dispositivos electrónicos que hace de interruptores, que pues ya en general, ¿no? Desde hace bastantes años se usa esto. Se utiliza también un control electrónico para la producción de la chispa, de acuerdo con las condiciones de trabajo. Otros coches tienen sistemas de control inteligentes en la alimentación y en la emisión de gases. Otros coches tienen control eléctrico en los mecanismos de suspensión para conseguir un desempeño o un camino más suave y pues un mejor control del automóvil. Tenemos también cajas de cambios automáticos que tienen un control electrónico que determina cuándo realizar un cambio de velocidad. Y pues tenemos también, por ejemplo, los frenos ABS, que no son un sistema de antibloqueo de frenos, que evitan que las ruedas se bloqueen pues sí, en una emergencia, ¿no? En un enfrenón de esos endemoniados. Y previene los deslizamientos y mejora como la eficiencia de los frenos, ¿no? Tenemos controles electrónicos de marcha que ayudan al conductor a seleccionar una velocidad deseada y mantenerlo,
Es lo que en muchos autos está como el cruise control o control o modo crucero, también suelen ponerlo así. Obviamente toda la parte del visualizador, todo el tablero electrónico que te dice a qué velocidad vas, cuántos kilómetros gastaste de gasolina y bla, bla, bla. ¿Cuántos kilómetros gastaste de gasolina? Ándale, esa es nueva. ¿Cuántos litros gastaste de gasolina? Van ustedes de disculpar. Eso pues evidentemente también es un equipo electrónico. Tenemos ya dispositivos, ¿no? Que regularmente todos los coches traen esta onda de que te avisan si dejaste la puerta abierta o si dejaste la llave pegada. Eh, ya los distintos coches que traen GPS, su sistema de posicionamiento global, pues también es técnicamente una obra de la electrónica, ¿no? En cuanto a la electrónica, básicamente, toda está basada en la física de semiconductores, ¿no? Básicamente los semiconductores son materiales que pueden portarse o bien como conductor o como aislante, dependiendo de cómo se acople el material y las condiciones a las que se le someta a dicho material. En general, tenemos los materiales semiconductores que más se usan es el germanio y me parece que el silicio. El germanio es un elemento químico natural, es un semiconductor natural, digamos. Y bueno, en general tenemos que los átomos tienen un centro o un núcleo que contiene, ya sabemos, protones y neutrones. Y que alrededor de este núcleo vamos a tener los electrones girando a rajatabla. Entonces, el átomo de germanio, en general lo que vamos a tener es que, bueno, el germanio, déjenme revisar cuántos electrones tiene el germanio, no es que sea como tan importante, pero es bonito que lo sepan. Y cómo están acomodados. En general, germanio, que está. El germanio es el elemento número 32, tiene 32 electrones, 32 protones y 41 neutrones. Y están acomodados de la siguiente manera en los orbitales. Tiene un nivel con 2, el siguiente nivel con 2, el siguiente nivel con el nivel P, entonces debe tener 4, el siguiente 2, el siguiente 4, el siguiente 2, el siguiente 8, el siguiente 4 y ahí sucesivamente. El caso es que hasta el final tiene tiene 4 electrones libres, pero en esa capa le caben hasta 8 electrones. Entonces tiene por ahí espacio para recibir otros 4 electrones. Lo que vamos a ver si pudiéramos hacer un zoom o un aumento o ver con un microscopio muy perrón la estructura atómica del germanio, lo que veríamos es algo como de lo de la figura del medio. Acá tenemos un átomo de germanio que tiene sus 4 electroncitos ahí libres, pero que podría tener 4 más. Lo que pasa cuando amarramos muchos átomos de germanio es que se empiezan a formar en pares, crean aquí un enlace, como lo vimos ahí en la clase de materiales avanzados. No, estos son de materiales automotrices. Y se generan estos enlaces dobles, de manera que en cada órbita, si se fijan ya en 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, para cada átomo ya está contento con sus 8 electrones, ¿no? De manera que, de manera natural, un cristal de germanio puro se comporta como aislante. Sin embargo, si yo utilizo un poquito de antimonio, si yo fusiono germanio con antimonio, yo consigo un conductor. ¿Por qué pasa esto? Pasamos a la figura de abajo, déjenme paro el mouse para que se pueda ver bien la figura. Ahí está. Básicamente cuando ponemos cuando dopamos, porque esa es la palabra, añadir impurezas a un material, si yo te pongo poquito antimonio en un cristal que era de germanio puro, se llama dopar, meterle impurezas. Básicamente cuando ponemos un poquito de antimonio en el germanio puro, 4 de los 5 electrones de la órbita exterior del átomo de antimonio se comparte con los átomos de germanio. Ya la armamos. Pero tengo un electrón de más, el antimonio tiene 5 en la capa exterior, el germanio tiene 4. Entonces me sobra un electrón y ese electrón va a andar dando vueltas hasta que encuentre su lugar en otro átomo. Esa energía del electrón que está inconforme con su vida la vamos a utilizar
para crear una corriente eléctrica y aprovechar. Tenemos también, podemos tener que si por el contrario dopamos el germanio con indio, se va a comportar como un conductor también, pero un poquito distinto. En este caso, el indio solamente tiene 3 electrones en la última capa de valencia, entonces lo que logramos es que tengamos 7 de 8 electrones en cada una de las órbitas, dejando ahí un hueco disponible. Lo que va a pasar con ese hueco es que va a ir dejando, ese hueco está disponible, un electrón se mueve a ese lugar, pero a su vez deja otro hueco, y luego ese hueco se vuelve a llenar, pero a su vez deja otro hueco, y así sucesivamente. De manera que ese hueco se puede ir transportando como digamos una carga positiva. Pero bueno, este es básicamente el funcionamiento de un semiconductor. Luego vamos a ver el primer dispositivo semiconductor que se creó, que fueron los diodos. El diodo básicamente es una válvula de un solo sentido, de manera que permite el flujo de electrones o de corriente eléctrica hacia un solo lado, pero hacia el otro no. El diodo es usado muy regularmente como un transformador de corriente alterna a continua. Este proceso de transformar corriente alterna en continua se conoce o lleva el nombre de rectificación. Los diodos se utilizan en alternadores, en radios, en televisiones, en cargadores de baterías y en mil y un cosas, solamente que ahora tienen un tamaño microscópico. Pero bueno, el diodo básicamente lo que es o se hace a partir de una sección de un material, porque para esto hay dos tipos de semiconductores, los tipo P y los tipo N. Los tipo P es cuando les sobran huecos o cuando bien les faltan electrones, que es lo mismo, y un tipo N es cuando tienen electrones de sobra. En este caso, el semiconductor tipo P sería el de tipo N sería el de antimonio porque le sobra un electrón que anda por ahí dando vueltas, y un semiconductor tipo P sería el germanio con indio porque tiene un hueco o una carga positiva por ahí de sobra. Cuando unimos un semiconductor tipo P con un tipo N, sucede una cosa muy curiosa. Los pegamos y vamos a poner una unión con un material, digamos, relativamente delgado, pero digamos cumple la función de separar estos materiales, ¿no? En el material tipo P tengo huecos, en el material tipo N tengo electrones, que son estas rayitas negativas. Por acá tengo cargas negativas y cargas positivas, ¿no? Y en general, en los diagramas lo vamos a encontrar con este símbolo, que es un triangulito con una rayita. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos de dos sopas. Tenemos en la figura de la izquierda, que es la conexión de una batería, que es lo que tenemos ahí abajo, la conexión de una batería a los terminales del diodo, como se indica en la figura, negativo con negativo, positivo con positivo, y ahí lo que voy a tener es que la parte negativa de la batería, que son los electrones, repelen a los electrones dentro del semiconductor tipo N. Y luego voy a tener los huecos de la batería que se van a encargar de que se van a encargar de repeler a los huecos de la carga del lado izquierdo. Entonces lo que voy a tener es que en el área de unión se juntan los huecos con los electrones, y esto me va a ayudar a que los electrones brinquen del lado N al lado P y se complete el circuito para que pueda circular la carga. Bueno, en este caso circulan huecos, pero al final del día los huecos también son otra forma de verlos como electrones, y al final del día circula la corriente eléctrica. Caso contrario, cuando tenemos este lado de acá se llama polarización directa, este lado de acá tenemos polarización inversa. Cuando polarizamos positivo con positivo, negativo con negativo, lo que vamos a tener es que los electrones se ven atraídos por el positivo de la batería. Dejen que se quite la cosa esta. Ahí está. Los electrones se ven atraídos por el positivo de la batería, y los huecos del lado positivo se ven atraídos por los electrones de la batería. Lo que pasa ahí es que se distancian los electrones de los huecos en el área de intercambio, en el área de unión,
y eso bloquea la corriente. De manera que por ese lado o conectado de esta manera, la corriente no va a fluir a través del circuito. Tenemos luego los transistores que, así como el diodo, son semiconductores pegados uno con otro. Los transistores van a ser diodos pegados uno con otro. Ahorita voy a explicar de esta manera. Básicamente los transistores son un diodo con un material semiconductor adicional, con lo que confiere la habilidad de amplificar la corriente eléctrica, ¿no? Un esquema como muy sencillo es la figura que tenemos de este lado, en la que vamos a tener la estructura básica, ¿no? Vamos a tener un semiconductor llamado emisor, un semiconductor llamado base y otro llamado colector. Regularmente en los diagramas eléctricos lo van a encontrar como se ve en la figura de aquí abajo. ¿Cómo funcionan estas cosas? En general vamos a tener tres capas de material semiconductor. Las capas exteriores deben de ser de la misma polaridad, es decir, el emisor y el colector tienen que ser o tipo P o tipo N, y la capa interior debe de ser de la polaridad contraria. Si las exteriores son N, la intermedia es P. Si las exteriores son P, entonces la intermedia va a ser tipo N. Luego vamos a ver de modo simplificado cómo funcionan estas chivas, ¿no? Tenemos en la figura de arriba, de este lado, tenemos un transistor del tipo PNP, de manera que cuando el interruptor está cerrado, que es este interruptor de aquí, cuando yo cliqueo el switch entre la batería y y la base, lo que vamos a tener es que la corriente va a empezar a fluir de la batería, va a empezar a circular hacia la parte central, que es el material tipo N, y le decimos base, y luego circula la corriente por la base. Esta corriente va a inundar de electrones esa región, la región N, los cuales van a traer aportadores de corriente o bien huecos de los materiales tipo P. Por lo que entonces vamos a tener que una corriente se va a empezar o va a permitir el flujo de electrones entre las uniones. Lo importante aquí es que con una corriente relativamente pequeña se puede producir una corriente mucho mayor. ¿A qué me refiero con esto? El transistor se comporta como un amplificador. Este efecto pues lo hace importante para aplicaciones en todo lo que tenga que ver con sonido, reguladores de alternadores, sistemas de encendido y más de estas cosas, ¿no? La figura de abajo, lo que podemos ver es lo que sucede cuando el interruptor está abierto y en consecuencia deja pasar la corriente hacia la base sin presencia de portadores extra que se atraigan de ningún lado, pues no puede circular corriente a través del transistor, ¿no? Ya lo otro es lo que ya habíamos dicho, que la figurita esta son dos tipos de transistor, el PNP y el PNN y el PNP y NPN, en el que vemos cómo se esquematizan estos en los diagramas eléctricos, ¿no? Los tiristores tenemos luego, que básicamente es un dispositivo semiconductor que, contrariamente, no permite el paso de la corriente hasta que se le aplica un pequeño voltaje. Por ahí deben de verlo después, me imagino que en algún tipo de electrónica digital, pero es más o menos digamos una compuerta, ¿no? Digamos que el transistor no conduce hasta que se le aplica una corriente, el tiristor no conduce hasta que se le aplica una corriente, o bueno, un voltaje. Cuando esto sucede, el dispositivo, el tiristor, permite el paso de corriente y sigue
sigue actuando, aunque dicho voltaje se ha retirado, ¿no? Lo interesante es que yo puedo detener nuevamente la circulación de electrones o la corriente mediante la aplicación de un voltaje inverso. A partir de diodos, transistores y tiristores creamos lo que son los llamados circuitos integrados. Últimamente ya tenemos circuitos integrados de millones, perdón, serían trillones de dispositivos en espacios exageradamente pequeños. Tales son sus memorias USB, tales son los procesadores de sus teléfonos, tales son sus medidores de ritmo cardíaco o los oxímetros que les ponen en las farmacias, ¿no? En los consultorios médicos para revisión. Regularmente estas cosas se les conoce como chips y básicamente cumplen la función de una computadora muy muy pequeña, ¿no? Ya de ahí funcionan con lógica binaria y pues se encargan de controlar diferentes procesos. Es, insisto, un circuito integrado y es una computadora chiquita y tiene que tener diferentes partes, ¿no? Como la memoria del ordenador, puede tener una región donde se calculan, pueden tener la memoria de un microprograma, una memoria para el registro de números y registro de indicadores, tenemos un sumador o restador, el generador del reloj, decodificadores. Realmente cada una de estas cosas es una maquinita muy completa y muy, muy interesante, ¿no? Y hasta aquí llegamos con estas clases. Ya nada más lo que me falta es enseñarle acerca de la batería de acumuladores, que es el primer checkpoint de esta materia. Seguimos en contacto, cuídense mucho y seguimos pues cotorreando.